de la noche de hoy, miércoles 5 de agosto del año 2026. Tenemos la grata compañía de nuestro querido amigo Luis Fernando Soto Rojas. Hoy vamos a hacer un live especial con Luis Fernando Soto Rojas, diputado a la Asamblea Nacional, y nuestro programa Dialogando con el Pueblo llega gracias a la cortesía de Botalón y Muelle, aquí en Puerto Píritu, municipio de Peñalver, estado Anzoátegui, y por supuesto a Frutería Santa Rita en el mercado municipal de Puerto Píritu. Vamos a darle la bienvenida. El día de hoy estamos haciendo este live, un live especial, como estoy manifestando en este momento, para tener una conversación con Fernando Soto Rojas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, José María. Un saludo a toda la audiencia de Dialogando con el Pueblo. Oye, gracias, viejo, por la cortesía de tenerte esta noche en vivo. Fernando, sobre la mesa de negociación que se instaló este sábado 1 de agosto, ¿verdad?, entre la Asamblea Nacional del año 2015 y la Asamblea Nacional actual. ¿Cuáles son en principio las conversaciones que llevan este diálogo y qué crees tú, en tu experiencia política, como parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se va a llegar con este tipo de diálogo, Fernando? Fernando, adelante. Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, la política histórica de la Revolución Bolivariana y de todos nosotros, pues, siempre ha sido una política de diálogo, de conversación y de paz. Con este sector que se abrió este debate este sábado, es el mismo sector que hasta ahora no se había incorporado a las actividades políticas y en particular a la Asamblea Nacional. Con ellos se tuvo un diálogo hace años atrás en Santo Domingo, y ya cuando se iba a firmar un acuerdo, bueno, se recibió una orden desde Colombia con el presidente Santos, una orden del gobierno de los Estados Unidos, y se paralizó esa situación. Han pasado los años, han pasado las metas, un conjunto de organizaciones de la oposición prácticamente se han incorporado al debate político, al respeto a la Constitución y al diálogo, y han participado en los procesos electorales y han salido con un resultado que se expresa en la Asamblea Nacional de hoy. Queremos este diálogo, porque de nuestra parte estamos siempre dispuestos. Es una tradición que arrancó con Bolívar. Recuerda, en la situación más difícil de los tiempos de la guerra de Bolívar, bueno, el general Morillo y Bolívar establecieron un diálogo, y ahí desde entonces establecieron bases de esa cosa. En tiempo del presidente Chávez, varias veces, después de los acontecimientos de abril y del golpe de Estado y el paro petrolero, se llamó a diálogo. Y es verdad que es una línea histórica de la Revolución Bolivariana. Y en el caso actual de la presidenta Delcy Rodrigo, presidenta encargada, siempre ha estado llamando a la Venezuela toda. A la Venezuela toda. ¿Por qué? Porque se necesita avanzar en la unificación de toda la nación venezolana para enfrentar esta contingencia de orden telúrico con el terremoto y de los procesos de agresión que se han dado en el país. Entonces vamos a ver, pues, el país necesita avanzar hacia la prosperidad económica, pues, y se necesitan importantes inversiones extranjeras en el nivel de hidrocarburos y de industria y de energía. Y en ese proceso estamos. Ahora, eso pasa por un acuerdo político. Este es el sector que está más vinculado, digamos, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump. Esto siempre fue así en el pasado y bueno, sigue esta situación. Eso se instalaron. No conozco mucho los detalles de cómo ha sido la conversación, pero en todo diálogo hay definiciones políticas de las partes y peticiones. Vamos a ver finalmente en qué termina este diálogo. Ahora, Fernando, en principio se ha hablado de que este diálogo se va a hablar
Primero, de la situación que está afrontando la nación en relación con los dos terremotos que se dieron en Venezuela, y específicamente más que todo los daños que se causaron en el estado de La Guaira. Pero también se habla, Fernando, de un nuevo CNE y de un nuevo Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se busca con un nuevo CNE, Fernando, y qué se busca con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo TCJ? Bueno, hasta ahora está planteado desde antes del terremoto y de antes de este diálogo la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Uno, porque muchos de esos magistrados ya tenían su tiempo vencido, pues, creo que más del 50%. Y estábamos en ese proceso de consulta y se había nombrado una comisión de parte de la Asamblea Nacional para seguir los procedimientos que sobre este caso siente. Pero con la cuestión del terremoto, esos procesos se truncaron, pues. Yo hablé la semana pasada con el diputado Alessandrero, que ha estado al frente de las conversaciones y de esa consulta para la cuestión del tribunal, y estaba como medio paralizada esta situación, pues. Seguramente ahora se abrirá en el punto de estos días, pues. Pero la situación del terremoto ha agravado mucho la situación, aunque también se dio el prestigio a Venezuela. 147 países mandaron su solidaridad de diversas maneras, incluso gente que estado con lo que no teníamos migración y habían situaciones tensas, como el caso de Guyana y de Tobago, que mandaron recursos. ¿Aló? Sí, te copio, Fernando, adelante. El caso de Trinidad y Tobago y el caso de Guyana, pues. 147 países, no es cualquier cosa, pues prácticamente casi todos los estados del mundo fueron atentos a la situación venezolana y a la solidaridad que ha sido de verdad diversa y contundente. Estamos en esta situación, pues. Ahora, Fernando, estos 6 meses han sido muy complicados por el secuestro del presidente y la cuestión del terremoto. Prácticamente se ha iniciado una nueva coyuntura política, pues. Y en ese debate estamos desde la Asamblea Nacional y de otras partes hemos iniciado ese diálogo, pues. Y ese debate, y sobre todo clarificar a la población, porque la presidenta lo ha llamado, pues, la Venezuela todo, la unidad nacional, la peregrinación, el diálogo, y han tomado un conjunto de medidas en el orden político, económico y social que en general han caído bien al país. Ahora, Fernando, la pregunta es, ¿tú crees por tu experiencia política que con este tipo de negociación se van a levantar las sanciones en contra del gobierno y del pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, Fernando? Bueno, ese es un pedimento nacional, no solamente de los bolivarianos, del chavismo, sino que los diputados que están en la Asamblea Nacional, en los últimos debates que se realizaron hace días atrás, plantearon el problema del bloqueo, que no hay ninguna justificación histórica, política, constitucional en que el Estado norteamericano levante ese bloqueo, pues. Ahí hay un importantísimo recurso que están represados en el Banco de Londres, en los bancos de Portugal, y la infraestructura material y técnica que ha estado secuestrada en los propios los Estados Unidos. Estados Unidos necesita del petróleo venezolano porque se ha complicado el petróleo, los centros donde hay petróleo a nivel mundial. Hoy en día hay una situación, digamos, difícil, pues, de guerra, y Venezuela es una zona de paz, y eso lo saben los norteamericanos. Nosotros estamos interesados en la paz y ellos están interesados en el petróleo y en los recursos venezolanos. Ahora, aquí hay un Estado nacional, un Estado soberano, y estamos en esa conversación, pues. Fernando,
¿La política es razón y fuerza, Fernando? La política históricamente ha sido razón y fuerza. Y dentro de esa razón y fuerza está el diálogo. El diálogo. Nosotros fundamentalmente nuestra fuerza es una fuerza histórica, política, de diálogo, esa cosa. Nosotros no somos ninguna superpotencia militar misilística. Nunca no hemos propuesto en el pasado republicano ni actualmente. Por eso nosotros no podemos dar la respuesta que está dando, por ejemplo, Irán. Irán da una respuesta en todos los terrenos, particularmente militar. Pero ellos tienen más de 70 años preparándose para esa situación. En el caso venezolano es distinto. Siempre, desde el siglo XX pasado, siempre desde la CELAC, que expresa el sentimiento de todos los gobiernos de América Latina, siempre fue dedicado que América Latina tiene que ser una zona de paz. Y en ese diálogo estamos. Y eso tiene un peso político en toda la América Latina. Y actualmente en la población hay un sentimiento de paz. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere prosperidad, la gente quiere que se resuelvan sus problemas, pues. Y eso solamente es posible en una Venezuela democrática y de paz. Ahora, Fernando, de las experiencias pasadas, y tú mencionaste de los diferentes diálogos que se han hecho y que se hicieron con el presidente Maduro, con el presidente Chávez, buscando la paz en el país, ¿tú crees que estas negociaciones en definitiva van a ser aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque ellos prácticamente le han dado una patada a la mesa. En definitiva, ellos van a aprobar el resultado final de estas negociaciones, Fernando. Bueno, eso depende de ellos, pues. Nosotros siempre hemos sido consecuentes con los acuerdos de paz. Los que le dieron una patada a la mesa en Santo Domingo fueron ellos, pues. Ellos son los que... Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y a la paz y al entendimiento. Eso siempre es una línea programática del Estado bolivariano. Ahora, la situación del mundo es muy compleja, muy exigente. Y ellos saben que no pueden fomentar frentes de guerra en todas partes del mundo. Potencialmente hay muchos frentes de guerra, pero está el frente de guerra de Ucrania, que ya lleva unos cuantos años y eso finalmente no ha concluido. Está la situación del Medio Oriente y que está ocurriendo, entonces ahí está implicado diversos estados y gobiernos, no solamente los Estados Unidos, sino los países petroleros del Medio Oriente, Arabia Saudita. O sea, este es el mundo complejo que nos ha tocado enfrentar este siglo XXI. Desde la Venezuela bolivariana siempre ha sido el diálogo, la paz, la conversación. Ha sido una línea histórica desde el presidente Chávez, el presidente Maduro y la presidenta Delcy Rodríguez. A Delcy la conocí desde que era joven, desde el siglo pasado. De hecho, es una mujer realmente preparada desde el punto de vista de su formación política y formación institucional. Y ha tenido altas responsabilidades en la política internacional, en la conducción de PDVSA en los últimos 3 años. Bueno, es una mujer que tiene una comprensión y además ha viajado por el mundo y habla perfectamente el español, el inglés y el francés y algo hasta de árabe, pues. Y es conocida, pues, en los círculos políticos del mundo actual. Esa no es cualquiera persona, pues. Y viene acumulando opinión política, pues. Y viene hablando con todo el mundo desde el punto de vista nacional. Ahora todavía queda un sector, digamos, recalcitrante que durante todos estos años pues no ha levantado la violencia, la invasión. Eso se agotó en este país. Eso se agotó. Hasta ahora, pues. ¿Por qué? Porque, ocurrió luego al presidente Maduro. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? La inmensa mayoría hizo la paz. Ocurrió después otra cosa muy seria.
de muertos y cosas como el terremoto. Pues. Eso es para cualquier gobierno. Bueno, hemos venido saliendo hacia esa situación. Por eso la consigna nuestra, diálogo de paz, Venezuela toda, Venezuela relacerá. Y en ese empeño estamos. Pero tenemos que dar definitivamente cuenta con estos sectores de la oposición que todavía no entran por el lado constitucional. Vamos a ver, pues hay que esperar. Nosotros Fernando, no estamos desesperados. Fernando, ya para finalizar, Fernando, y agradeciéndote todo. Lo que la presidenta llama la paciencia estratégica. Pero hay que cuidarse siempre de los intrigantes de oficio y de los incrédulos. Vamos a ver. Fernando, ya para finalizar y agradeciéndote tu atención la noche de hoy, Fernando, lo sucedido o lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, más allá de una guerra que crearon los mismos Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno israelí en contra del pueblo palestino y en contra del gobierno iraní, ¿esto favorece a Venezuela? El conflicto que está surgiendo y que está cada día más intenso en el Medio Oriente, ¿favorece políticamente y económicamente a Venezuela, Fernando? No, nosotros no jugamos a la guerra, porque normalmente en la guerra quienes pagan con sangre, sudor y lágrimas son los puestos. Pues. Nosotros queremos la paz en Venezuela, la paz en el Medio Oriente y la paz en Europa. Nosotros no jugamos a eso. Ahora, frente a los recursos energéticos, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Bueno, hay unas leyes para ese tratamiento, pues. Pero nosotros no jugamos a que nos interesa que se desarrolle una guerra para romper, para que sean los precios del petróleo. No, nunca estamos en esa situación. Pues no es política nuestra el guerrerismo, pues. Fernando, ¿cuál es el mensaje que tú le envías al pueblo venezolano en este momento? Ya para finalizar. Hay que tener confianza, fe y esperanza en el destino de esta Venezuela, pues, de un país extraordinario, un pueblo virtuoso, solidario, pero rebelde. Es muy celoso de su soberanía nacional y de su libertad, y hay que respetarlo. Bueno, Fernando, agradecido y que Dios te bendiga, y saluda a Mercedes y a Fernando Junior que están ahí viendo el live en este momento, Fernando. Saludos a ti, a tu familia y a la audiencia, y estamos siempre a la orden. Gracias, viejo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bueno, estimados telespectadores, para nosotros ha sido un inmenso placer haber compartido la noche de hoy con nuestro querido amigo, el viejo como un padre. Para nosotros, una amistad con Fernando aproximadamente unos 30 años. Y si alguien sabe de política en Venezuela, se llama Luis Fernando Soto Rojas. Un hombre de experiencia, con una honestidad como se la enseñó Rosa, que Dios la tenga en su santa gloria, y un hombre de pueblo, un hombre de humildad, de sencillez, pero sobre todo un hombre de moral y de principios y valores. Y por supuesto le damos las gracias a la gente de Botalón y Muelle, a la gente de Frutería Santa Rita, aquí en el mercado municipal de Puerto Espíritu, y por supuesto a la alcaldía del municipio, Fernando Peñalver, en este caso, que dirige nuestra alcaldesa Yané Calista. Así que para nosotros ha sido un inmenso placer compartir la noche de hoy cuando son las 7:46 este live. Y bueno, nos despedimos por la noche de hoy. Mañana vamos a seguir como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8:30. Ahí es que transmitimos los lives en vivo. Y la idea es que el pueblo, usted, estimado telespectador, que nos ve, llevarle la información veraz. De eso se trata. Yo siempre he dicho, yo no soy periodista, yo soy abogado, tengo involucrado 27 años en los medios de comunicación, pero al pueblo hay que hablarle con la verdad. De eso se trata. Así que un inmenso placer a todos los que de alguna u otra forma nos vieron. Y bueno, que Dios bendiga al pueblo de Dios. Que pasen buenas noches. Y Yanni Cádiz, bendiciones para ti. Que Dios lo proteja. Buenas noches.